Muy buenos días, mis hermanos, a todos quienes nos están acompañando desde sus casas, a todos también quienes estamos aquí presentes. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Hemos estado viendo, como decía nuestro hermano en su introducción, que realmente somos simples en la mayoría de los casos, o tal vez todos, de alguna manera, somos personas simples que necesitamos seguir aprendiendo de Dios. Y eso en parte es bueno. Es bueno que siempre tengamos esta humildad de reconocer que no somos sabios, que necesitamos aprender un poco más de lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Y cada vez necesitamos aprender más. Hemos visto nosotros que tenemos una necesidad tremenda de adquirir sabiduría, así como teníamos una necesidad tremenda de purificar nuestros pecados, porque nos inclinamos finalmente a hacer lo malo, así también tenemos una necesidad muy grande de la sabiduría de Dios, porque necesitamos aprender a vivir en esta vida. Necesitamos aprender a comportarnos, a hablar y pensar conforme al carácter y la voluntad de Dios, que eso es lo que es sabiduría. Y vamos a ver ahora desde el versículo 5 al 6. Pero vamos a leer desde el versículo 1 al 7 para comprender la idea. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Voy a leer ahora desde el versículo 5 y 6 en la versión de las Américas, que también se explica un poco más algunas palabras. Dice versículo 5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El versículo 5 se puede leer como un mandamiento. Nosotros entendemos que Proverbios es un libro, ¿cierto?, escrito ya mayormente por Salomón. Y es importante que entendamos que no hay que leerlo solamente como unos consejos que alguien nos da para aprender a vivir. No es una sugerencia divina. No es como haz esto porque te puede ir mejor. Debemos entender que el que está detrás de todas estas palabras, ¿quién es? Nuestro Dios. Él es el que tiene todas estas palabras para nosotros. Por lo tanto, Él espera que nosotros oigamos y pongamos en práctica estas cosas. Entonces lo podríamos leer de esta manera, versículo 5. Oiga el sabio y crezca en conocimiento y adquiera habilidad el inteligente. Entonces, ahí cambia ya la perspectiva de cómo se nos habla el pasaje. Entonces se nos está diciendo que el sabio tiene que oír y tiene que aumentar su saber, que el inteligente también tiene que adquirir más consejo, adquirir más habilidad. Pensemos en algo. En el versículo 4 se le está diciendo a los jóvenes, a los simples, que para que lleguen a ser sabios, ¿qué necesitan hacer? Necesitan entonces estudiar, necesitan disciplinarse, ¿cierto? Necesitan reflexionar en las escrituras. Y ahora se le está haciendo esta misma aclaración, estos mismos dichos, se le dice también a los sabios que para que sean sabios y sigan creciendo en sabiduría, tienen que continuar entonces ellos meditando, reflexionando en la palabra de Dios. Es decir, nunca hay que conformarse con lo que uno ya sabe. El que es sabio tiene que continuar
estudiando, tiene que continuar perfeccionando su entendimiento. Nunca se va a llegar a un estado de madurez tal que alguien diga, no necesito estudiar más, no necesito ya que alguien me enseñe, no necesito dedicarme más a estudiar porque yo ya lo sé todo. Nunca, jamás se va a llegar a eso, porque la sabiduría, la inteligencia de Dios es eterna. Nosotros nunca vamos a llegar a conocer todo lo que Él conoce. Y en su palabra nosotros podemos encontrar su sabiduría, podemos encontrar su conocimiento. Entonces nunca hay que conformarse pensando en que uno ya conoce suficiente. Una vez se conversa con hermanos más maduros que llevan tiempo en el Evangelio, quizás 30, 40 años estudiando la Biblia, y dicen que cada vez que la leen aprenden algo nuevo. Cada vez que vuelven a leer y a estudiar el mismo pasaje, siempre sacan algo nuevo, siempre se aprende más. Entonces es importante que nos mantengamos constantemente reflexionando y meditando en la palabra de Dios. Nunca conformarnos con que nosotros ya sabemos, porque siempre podemos aprender algo nuevo. Además, si perdemos la constancia en el estudio de la palabra de Dios, nos va a ocurrir algo malo. Porque, por ejemplo, nosotros respiramos cada día. ¿Y qué pasa si yo dejo de respirar? Me muero. Nosotros comemos cada día. ¿Qué pasa si dejo de comer? Me muero. ¿Y qué pasa si alguien dice, bueno, yo ya llevo respirando 20, 35, 40, 50 años, así que ya no necesito respirar más? Se va a morir esa persona, porque es algo que necesita hacer cada día, es algo que necesita hacer constantemente. Así también funciona con la sabiduría. Cada día debemos nosotros estar escudriñando las escrituras. Cada día tenemos que estar nosotros con este hábito, con esta disciplina que también hemos visto en otras lecciones, tener una disciplina, ser disciplinados con el estudio de la palabra de Dios, porque la memoria es frágil. Hay veces en que uno ya deja de estudiar y después hasta incluso se le olvida el orden de los libros. ¿Dónde estaba, por ejemplo, Habacuc? ¿O dónde está Sofonías? Y se nos puede olvidar incluso dónde están esos libros por la falta de estudio bíblico. O quizás se nos olvidan algunos asuntos bíblicos, algunos asuntos de doctrina, o se nos olvidan algunos versículos bíblicos, y finalmente uno comienza a perder la sabiduría. Es como, por ejemplo, un deportista que hace mucho deporte, ¿cierto? Que se mantiene constantemente en su ritmo y crece en masa muscular. Pero ¿qué pasa si después se deja estar? Si deja la constancia, comienza a disminuir la masa corporal, ¿cierto? Comienza a disminuir su rendimiento. Por lo tanto, nosotros quizás en este momento estamos como personas muy simples, como personas o como cristianos que necesitan mucho, mucho estudiar porque hay muchas cosas que desconocemos. Y tal vez llegue un punto en que dominemos ciertos temas bíblicos. Y en ese momento necesitamos continuar y continuar escudriñando las escrituras, porque si no, vamos a comenzar a perder sabiduría. Y nosotros hemos visto eso también en otros reyes de la Biblia. Por ejemplo, Salomón, quien escribió la mayoría de estos proverbios, era el hombre más sabio que existía, pero después dejó de meditar en las escrituras, dejó de meditar en los consejos de Dios y se entregó a la idolatría. Entonces es necesario que haya una constancia, hermanos. ¿Ya? Entonces, oirá el sabio y aumentará el saber. No es que uno dice, bueno, pero yo ya llevo mucho tiempo estudiando. En el pasado yo estudiaba mucho, pero no podemos vivir del pasado. Tenemos que continuar. Porque ¿cómo estamos hoy versus cómo estábamos en el pasado? Quizás en el pasado estudiábamos mucho y éramos muy diligentes, pero hoy, ¿cómo es nuestro día a día? ¿Cuánto dedicamos a estudiar las escrituras? ¿Cuánto dedicamos a orar y pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a entender su palabra? Porque hay algunas cosas que no son tan fáciles y eso es lo que vamos a ver también más adelante. Hay algunas cosas que no son tan fáciles y nos vamos a ver tentados a dejar el estudio porque vemos que se complica el asunto. Entonces, versículo 5, el sabio oirá. Cuando nosotros leemos oír, entendemos claramente que no se refiere a simplemente escuchar un sonido. Se refiere a cuando yo escucho,
pongo atención en eso y obedezco. Dios espera que cuando nosotros escuchemos, obedezcamos. Es como cuando un padre le dice a su hijo, ve a ordenar tu pieza, y el hijo no va a ordenar la pieza y se queda haciendo otra cosa. ¿Acaso no me oíste? Dice el papá. Entonces, cuando se dice, ¿acaso no me oíste? O escuche, oiga, el sabio, se espera a que lo que escucha lo haga, ¿cierto? Que escuche con obediencia. Entonces, escuche o oiga el sabio y aumentará el saber. Entonces, ya siendo sabio, se va a aumentar el conocimiento que se tiene. La idea que tiene esta frase es como amontonar, ¿ya? Imaginemos que acá tenemos un conocimiento y luego yo pongo un conocimiento encima de ese, y luego otro. Entonces es como almacenar conocimiento, porque en algún momento todas esas cosas que vamos aprendiendo, toda ese aprendizaje y sabiduría que vamos obteniendo, nos va a servir para tomar decisiones, para orientar a otros, para resolver nuestras vidas, para darle un sentido y propósito más claro a la forma en como nosotros también estamos viviendo. Entonces es necesario que escuchemos en todo momento, siendo personas simples, siendo personas sabias, acudamos a Dios para que nos abra el entendimiento, para que nos abra los corazones y aprendamos más, porque hay mucho que podemos seguir aprendiendo. Entonces, y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Cuando habla de adquirir consejo, habla de habilidad. Esta palabra es muy curiosa. Fíjese que lo que tiene como significado es habilidad o dirección, orientación. ¿Ya? Es darle una orientación, una dirección a algo. En este caso, a nuestras vidas. Encontrarle un sentido, darle un rumbo, una dirección clara a nuestras vidas. Por lo tanto, el inteligente crecerá en la orientación de su vida. Es importante que lo consideremos. El inteligente, una persona sabia que escucha a Dios y hace lo que Dios le dice, va a crecer, va a mejorar la orientación de su vida. O sea, va a tener un rumbo claro. Va a tener la capacidad de ordenar su vida conforme a la voluntad de Dios. Pensemos, hay muchas personas que dicen que sus vidas son miserables, que sus vidas son tristes, que su vida ya perdió propósito, que perdió sentido, y necesitan una orientación, necesitan darle un enfoque claro a su vida, un propósito, algo que sientan que su vida vale la pena, que su existencia, que su ser tiene un propósito en esta vida. Hay veces en que está todo desordenado en la vida y se pierde finalmente el propósito de esta. Entonces, en esto, cuando el sabio escucha a Dios, crece en ordenar su vida conforme a la voluntad de Dios. Y con una vida ordenada, entonces una vida se lleva de mejor manera. Otra cosa importante, esta palabra que nosotros vemos adquirirá consejo o habilidad, tiene también relación con asir de una cuerda, con tomar una cuerda, como cuando los marineros toman las cuerdas, ¿cierto? Y comienzan a darle un sentido a la nave, al barco, ¿cierto? Entonces tiran de las cuerdas y comienzan a mover lo que es las velas, ¿cierto? Entonces ahí le dan una dirección al barco. Esa es también la idea que tiene esta palabra. Por lo tanto, nosotros, cuando dejamos que Dios tome las cuerdas de nuestras vidas, tome el timón y comienza a darle dirección a nuestras vidas, entonces nuestras vidas se van a ordenar conforme a su voluntad. Esa es la idea que tiene este pasaje. Por lo tanto, en términos prácticos, si nosotros dejamos que Dios guíe nuestras vidas, ¿cómo? Orando a Dios. Si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a ser, en primer lugar, lo suficientemente humildes para reconocer que no podemos solos, para pedirle que nos ayude, que nos enseñe a cómo tomar buenas decisiones, qué debo hacer en mi futuro, qué debo hacer con mi vida, porque reconozco que yo solo quizás puedo equivocarme, y si tomo una decisión rápida y por mí mismo, lo más probable es que me equivoque, y no quiero errar mi camino, no quiero desperdiciar
los días de mi vida. Quiero que tengan propósito. Por eso yo me inclino ante Dios y le pido que me ayude a tomar buenas decisiones, que me ayude a ser más sabio, porque quiero que mi vida tenga un propósito. Quiero que mi vida le glorifique y le honre. Por lo tanto, eso también implica que nosotros estamos dispuestos a doblegarnos a Dios y que Él haga con nosotros como estime conveniente. ¿Qué quiere decir eso? Que mi voluntad ahora ya no es propiamente mía. Ahora, mi voluntad, mis caminos, mis ojos, mi voz, mis manos y todo lo que soy pasan a ser ¿de quién? Del capitán, ¿cierto? Del capitán que va a cargo ahora de este barco, de esta nave que somos nosotros. Por lo tanto, yo le paso el mando a Jesucristo, porque Él sí es sabio. Él sí sabe lo que es mejor para mi vida. Y por eso yo digo, Señor, tome el timón de mi vida, tome las cuerdas para guiarme hacia donde tengo que ir. Por lo tanto, eso nos va a hacer más sabios. Nos va a aumentar la inteligencia, el saber, va a ordenar nuestras vidas. ¿Qué necesita la gente que siente que sus vidas están destruidas? Que Jesús se suba a su barca, que Jesús tome la dirección de sus vidas. ¿Qué consejo podemos dar a la gente que no es cristiana y sobre todo que siente en su vida perdida? Dejen entrar a Jesús a sus vidas. Es el mejor consejo que podríamos dar nosotros en esos momentos cuando están más angustiados. Versículo 6. Para entender proverbio y declaración. Esta palabra entender quiere decir percibir claramente, ver claramente. Es la capacidad de profundizar en algo. No es solamente que nosotros entendemos o vemos algo superficial, sino que somos capaces de profundizar, ir más allá. Por ejemplo, estudiando un versículo bíblico, escuchando el consejo de los sabios, escuchando el mensaje o la predicación del predicador, escuchando el consejo de los padres. En cualquier circunstancia en que nos encontremos, que se nos da alguna orientación, ver más allá de lo que se nos está diciendo. Ahora, eso no quiere decir que vamos a ver más allá de lo que está escrito y comenzar a inventar cosas. No, sino que en las escrituras hay cosas escritas, pero no siempre es lo que uno ve a simple vista. A veces hay que indagar y profundizar un poco más. Algunas cosas requieren un poco más de esfuerzo. Entonces no es una vista superficial, porque una vista superficial es fácil de engañar. O es fácil que se equivoque en cuanto a la interpretación de algo. Pero una vista que ve con profundidad no es fácil de engañar y puede entonces enriquecerse con más cosas que puede aprender. Entonces, para entender proverbio, o también, como dice en la de las Américas, bueno, dice lo mismo, para entender proverbio o consejo de los sabios, dice en otras versiones, para entender el consejo de los sabios. ¿A qué se refiere? Hay personas que nunca han entrenado su mente para concentrarse, porque los consejos de los sabios no son cosas a veces tan simples de digerir. A veces requiere que la pensemos, que le demos una vuelta, que la mastiquemos la idea, ¿cierto? Que comencemos a digerir poco a poco, porque son cosas que requieren un poco más de esfuerzo. Y hay veces en que no se está acostumbrado a concentrarse. Tal vez en este momento usted está pensando en otra cosa y no me está prestando atención a lo que estoy diciendo. Tal vez en algún momento la mente se nos vuela porque a veces somos fáciles de desconcentrarnos. Entonces es importante que nosotros practiquemos, ejercitemos la concentración en las cosas que nos están diciendo. Hay veces que nosotros hablamos a otras personas y no nos toman en cuenta, ¿cierto? Hay veces en que nos hablan a nosotros y no tomamos en cuenta. O estamos como escuchando algo, pero realmente no estamos poniendo atención. Simplemente oímos un sonido, pero nuestra mente está en otro lado. Entonces es importante que nosotros nos entrenemos para entender este consejo de los sabios. Entonces, esto, ¿en qué momento lo podemos poner por práctica? Cuando escuchamos, por ejemplo, los días domingos, la enseñanza. Cuando escuchamos los días jueves, los estudios. En ese momento podemos poner en práctica estos consejos. Cuando quizás un joven escucha a sus padres
que le dan consejos también tiene que concentrarse y no decir, no, si ya me lo has dicho, no, si ya te oí, no, si yo sé. Tenemos que prestar atención a los consejos de los sabios. Entonces, versículo 6, para entender proverbio y declaración. En la versión de las Américas dice para entender proverbio y metáfora. Entonces, metáfora, proverbio o parábola también dice en otras partes. Quiere decir entonces una enseñanza que usa ciertas figuras para enseñar algo o que a veces esconde un mensaje y que ahí llega entonces el esfuerzo de uno. Hay veces en que hay que esforzarse un poco más. Pedro dijo que hay algunas cosas que son más difíciles de entender, hablando acerca de las cartas de Pablo. Hay algunos asuntos que Pablo escribe que son más difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Por lo tanto, como son indoctos, como no se quieren esforzar, ¿por qué? Porque son inconstantes, tuercen. Si nosotros leemos las Escrituras y quizás nos enfrentamos a algo que es un poco más difícil, que requiere más de esfuerzo, y nosotros simplemente lo interpretamos como se nos ocurrió en el momento, lo más probable es que vamos a torcer las Escrituras. Y lamentablemente ocurre mucho. Por eso nosotros vemos tantas religiones, vemos tantas iglesias y tantas mentiras que existen en el mundo religioso, por decirlo de alguna manera, porque no son constantes, porque no se esfuerzan lo suficiente e interpretan la Biblia como se les antoja. Hay algunas cosas que uno las puede ver más fácilmente, otras cosas no tanto. Lo importante es que cada vez que nosotros estudiemos las Escrituras, pidamos a Dios que Él nos guíe. Entonces, un enigma, ¿cierto? Estas metáforas, estos dichos profundos, es algo difícil de entender. Y el propósito que tienen es que nos esforcemos. Dios quiere que también nosotros nos esforcemos para entender. Cuando el Señor nos revela algo, es porque Él requiere también un esfuerzo de nosotros. Y cuando nos revela algo, nos revela en el corazón. ¿Le ha pasado alguna vez que está leyendo las Escrituras y se esfuerza y quizás a la cuarta vez que lee el pasaje o a la quinta vez que lee el pasaje logra entenderlo? Quizás en más de alguna ocasión le ha pasado que después de leerlo 4, 5, 6 veces, quizás en la 10ª vez logra entender lo que el pasaje quería decir. ¿Y qué siente cuando logra entenderlo? Satisfacción, siente alegría y se siente muy contento y quiere compartir ese nuevo conocimiento con otras personas, porque es algo que tal vez le tomó esfuerzo y Dios le ayudó a encontrarle un sentido a lo que ese pasaje estaba diciendo. Aprendió algo nuevo. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a ver algo con respecto a estos dichos profundos, a estas metáforas, a estas parábolas, en las cuales se escriben también estos proverbios. Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Fíjese lo que pasa en este momento. El Mesías había llegado. El Mesías había sido prometido por muchos años, miles de años. Se había prometido un Mesías que venía acá a dar libertad al pueblo, que venía a bendecir a toda la humanidad. Por lo tanto, el mensaje que traía este Mesías era muy importante. Había que poner mucha atención a cada palabra que saliera de la boca de este Mesías tan esperado. En este grupo de oyentes de Jesús, habían dos tipos de oyentes. Estaban la multitud y los discípulos de Jesús. Ambos grupos tenían en común una cosa: no entendían nada de lo que Jesús estaba diciendo. Ninguno entendía porque Jesús hablaba por parábolas y todos quedaban como colgados, decían, pero ¿qué querrá decir con todas estas palabras? Y Jesús entonces dice, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Y qué pasa? Que no todos podían entender estas verdades. ¿Por qué? Porque no todos estaban dispuestos a esforzarse. Seguramente cuando la multitud escuchaba a Jesús, decía, no entiendo nada, hace calor, tengo mucha hambre, hemos caminado varios kilómetros y no entendemos nada, así que yo mejor me voy a hacer mis cosas. Tengo muchas cosas que hacer y no tengo acá tiempo para perderlo. Y no estoy entendiendo nada, así que me voy. En cambio, los discípulos seguían insistiendo. Los discípulos decían, pero explícanos estas palabras, estas palabras. Si nosotros vemos el versículo 36, dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Fíjese, hay una gran diferencia. La multitud no entendía y los discípulos tampoco. Pero ¿qué hizo la multitud? Se fue. Dijeron, hay muchas cosas que hacer y no vamos a estar acá perdiendo el tiempo. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Maestro, no entendemos. ¿Nos puedes explicar esta parábola? Ellos se esforzaban. A pesar que quizás les costaba entender y no entendían nada, decían, Señor, ¿nos puedes explicar esta parábola? Entonces había un esfuerzo, había un deseo sincero por entender las palabras de Jesús. Y acá se viene una pregunta, hermano. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a cosas que no entendemos en las Escrituras? Como la multitud, que como no entendemos, entonces abandonamos el estudio, o como los discípulos, que se esfuerzan y piden a Dios, piden a Jesús que les ilumine o nos ilumine el entendimiento, el corazón, para entender. ¿En qué grupo estamos? ¿O en qué grupo queremos estar? Hay cosas que sí requieren más esfuerzo. Hay cosas que sí requieren que nosotros nos esforcemos con todas nuestras fuerzas, porque no logramos entender. Pero Jesús quiere también que nosotros hagamos ese esfuerzo, porque, por ejemplo, el oro no está al alcance de todos, está al alcance de aquellas personas que se esfuerzan en trabajar, ¿cierto? En llegar a estas minas y trabajar arduamente. Entonces, hay cosas que requieren mucho más esfuerzo. Y la palabra, que es mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que la plata, que el dinero, que todas las cosas que nos podamos imaginar, requiere entonces y merece de nuestro esfuerzo. Tal vez el día jueves, tal vez el día domingo, o en nuestro estudio personal, nos enfrentamos a un versículo bíblico que no entendemos. Y tenemos dos opciones. Dejamos nuestro estudio bíblico, abandonamos el estudio bíblico, o nos esforzamos y perseveramos. Lo leemos otra vez, no entendemos. Sigo perseverando y sigo hasta entenderlo. Persevero. Ruego a Dios que me ilumine el entendimiento hasta que me dé el entendimiento de estos asuntos bíblicos. Hay temas que son muy complicados, hay otros que no tanto. El tema está en qué tan dispuesto estoy a esforzarme, qué estoy dispuesto a sacrificar, a hacer para conocer más de Dios. Y volvemos a insistir, no es
entender, aprender más cosas para mi vanagloria. No es para sentirme más autosuficiente o más sabio o para sentir que sé mucho de la Biblia o que los demás vean que sé mucho de la Biblia. No es ese el propósito. El propósito es que nosotros queremos vivir vidas sabias. Queremos vivir vidas conforme al carácter y la voluntad de Dios para glorificarle, para vivir vidas que le honren y le glorifiquen. Porque nosotros sentimos, nosotros vemos y percibimos que Dios merece toda la gloria, toda la alabanza. Merece lo mejor de nosotros porque Él dio lo mejor de sí. Dio a su propio Hijo en la cruz por todos nosotros. Por lo tanto, nosotros consideramos que Él es digno de lo mejor de nuestras vidas. Por eso queremos vivir sabiamente, porque le queremos honrar. No queremos tomar decisiones apresuradas. No queremos tomar decisiones necias que afrenten su nombre, que lleguemos a pecar contra Él. Queremos ser personas sabias, que lleven una vida ordenada, conforme a su voluntad y su carácter, porque eso es parte de lo que es ser sabio. Eso es la sabiduría llevada a la práctica. Entonces, hermanos, para finalizar, en conclusión, no dejemos nunca de estudiar la Biblia. No dejemos nunca el hábito diario, hermanos, que sea cada día que nosotros dediquemos para estudiar. Y no solamente para estudiar o leer, meditar en las Escrituras. Una cosa es leer, otra cosa es estudiar, que también es necesario. Y otra cosa que tal vez no hacemos mucho es meditar en las Escrituras. El meditar se puede hacer mucho más seguido que tal vez estudiar o leer, porque es algo que podemos estar haciendo constantemente mientras estamos haciendo quizás otra cosa. Estamos pensando, estamos reflexionando sobre quizás asuntos bíblicos, sobre pasajes bíblicos o sobre situaciones en las cuales nosotros pudiéramos haber reaccionado de otra manera. Estamos buscando diferentes instancias en las cuales nosotros podemos aplicar principios bíblicos, cómo nosotros podemos hablar en diferentes circunstancias, aprendizajes que vamos obteniendo de eventos pasados, de experiencias que hemos vivido y transformarlas en sabiduría, en un aprendizaje que nos permita vivir conforme a la voluntad y el carácter de Dios. Entonces, seamos constantes. No dejemos de interesarnos en escuchar lo que Dios tiene para decirnos. No nos conformemos con lo que ya sabemos. Nunca es suficiente el conocimiento que tenemos. Siempre se puede obtener más y más y más. Estemos buscando constantemente saber más, enriquecernos de conocimiento, enriquecernos de sabiduría, de la sabiduría de Dios. Meditemos en su palabra día y noche. Y sobre todo, oremos arduamente para que Dios nos abra el entendimiento. Una cosa muy buena que tenemos que quedarnos también con ella es que no necesitamos ser personas tan doctas, personas tan elocuentes o personas con tantos estudios para comprender la palabra de Dios. Necesitamos en primer lugar humildad, no un título profesional, no haber terminado el colegio o cualquier otro tipo de estudio. Lo que necesitamos es humildad, reconocer que necesitamos sabiduría, que no somos sabios, pero que Dios sí nos puede hacer sabios. Y orar mucho para que Dios nos abra el entendimiento. La persona más simple puede llegar a ser una persona muy sabia. Por lo tanto, la sabiduría está al alcance de todos quienes reconozcan esta necesidad y la pidan a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da en abundancia y sin titubear, sin duda, sino que con convicción. Dios me va a dar más sabiduría, porque Él quiere que seamos sabios. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, Él seguro que la da. No hay duda de eso. Meditemos entonces, oremos sordamente para que nos revele en su palabra, nos ilumine nuestros corazones, para ver más allá de lo superficial, que logremos ver las profundidades, las verdades espirituales que vemos en las Escrituras, no para envanecernos, sino para ser más sabios. Y siendo más sabios, glorificar a nuestro Dios. ¿Hay veces en que será más difícil? Sí. ¿Hay veces en que costará más esfuerzo? Hay veces en que costará que nos quememos las pestañas estudiando algún pasaje,
Sí, va a ser así, pero cada esfuerzo que nosotros hagamos, cada sacrificio que nosotros hacemos por comprender y conocer más de Dios, vale la pena porque es mucho más preciado que el oro. Así que muchas gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga.